Vamos entonces a dar inicio al estudio que sería el número 10, al estudio número 10 de esta serie tan interesante que el Señor ha permitido que hagamos. Y con esta enseñanza que les traigo ahora, para mí es una palabra muy interesante y con esto yo creo que vamos a ir despejando más dudas. Y de paso esta enseñanza, la siguiente, ya tengo más o menos la continuación clara, entonces yo creo que Dios ya nos está trazando un claro camino para comprender más todo esto que ha de venir sobre el mundo. Así que lo que nos concerta como tema de interés en esta hora es poder responder a la interrogante de las 7 cabezas. Que esta bestia dice que tiene 7 cabezas. Eso no lo hemos comprendido. Comprendemos todo lo otro que se nos muestra, pero esto también es muy interesante y esto nos entrega mucha revelación para entender la palabra. Y hoy no voy a acudir directamente a Apocalipsis 17, porque para que se pueda entender mejor, en la palabra hay 3 menciones a esta bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Porque así se interpreta la palabra, así se interpreta la profecía de la misma Biblia. Yo en la misma Biblia tengo que buscar dónde aquí me aparece la misma bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y si yo investigo, indago, y hoy en día gracias a la tecnología es mucho más fácil y mucho más rápido descubrirlo, me imagino que en el tiempo antiguo era necesario leer harto la Biblia para poder familiarizarse rápido con los pasajes. Hoy en día la tecnología nos da la capacidad de aprender lo que los antiguos aprendían en 5 años, uno quizás lo pueda aprender en 2 años. Sabemos que también mediante en eso está el espíritu. Y las menciones que de la palabra que hablan de esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y de donde podemos descifrar estos misterios, están en Apocalipsis 13, que es el pasaje de nuestro interés, y para interpretarlo tenemos 2 pasajes más. Apocalipsis 17, que ya vimos una pincelada hace 2 semanas atrás, y Apocalipsis 12. Entonces, yo ahora le voy a plantear el primer punto de la enseñanza. Y el primer punto de la enseñanza va a ser ¿qué representa esta figura? Que es una cosa que yo no lo he explicado del todo. Y yo creo que es importante que partamos hablando de esto para después meternos quizás un poco más profundamente en Apocalipsis 17. Entonces, hoy vamos a ver qué representa esta figura. Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y sus diferentes facetas que nos muestran estos 3 pasajes. Y para acudir a responder esto, hoy vamos a partir leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 para comenzar a dar respuesta a qué representa esta figura. ¿Por qué la Biblia describe un ser con 7 cabezas y 10 cuernos? Dice así. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta ahí vamos a leer. En base a este pasaje podemos apreciar aquí que a diferencia de Apocalipsis 13, aquí no se le llama bestia. Aquí se le llama un dragón. Un dragón escarlata. ¿Correcto? No una bestia. Lo curioso y lo interesante es que la pregunta que surge, ¿es la misma bestia? ¿Es la misma entidad o no es la misma?
No vamos a decir todavía si sí o si no, pero lo que sí podemos asegurar hasta este minuto es que presenta un paralelo. ¿En qué? En que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, parece ser que coincide, ¿correcto? Correcto, coincide. La palabra dragón en el griego es la palabra dracon, con K, y significa efectivamente un dragón, un monstruo mítico o una serpiente enorme. Quédese con esa definición. Una serpiente enorme, un dragón. Aquí también se nos hablan de 7 diademas, cosa que no vamos a resolver ahora. Pero tenga ojo, mucho cuidado con las diademas que aparecen en estos capítulos 13 y 12, porque esto nos puede dar mucha claridad en un futuro estudio. Ténganlo ahí en mente. Recuerden, diademas son coronas. Aquí describe que las 7 cabezas tienen 7 diademas. Y en Apocalipsis 13 dice que los 10 cuernos tienen las 10 diademas. Hay una diferencia en eso, pero la bestia es la misma, ¿correcto? Pero eso no lo vamos a resolver ahora, porque es complicado. Pero está muy interesante. Y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Interesante. Dejamos esa interrogante por unos segundos y vamos a decir que con todos estos antecedentes, veamos qué nos dice la misma palabra acerca de este ser. Porque esa es la gracia de estudiar la Biblia, que la Biblia nos muestra y nos revela estos mismos misterios. Y si usted lee un poquito más abajo, en el mismo pasaje de Apocalipsis, pero en el versículo 9, Apocalipsis 12:9, nos dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí ya no nos queda duda. Para el que conoce más la Biblia ya lo sabía, pero ahí ya la Biblia nos da claramente la respuesta. Ese dragón escarlata, esa serpiente enorme, es el diablo, Satanás. ¿Correcto? Ya, ahí ya tenemos una gran claridad en eso. El dragón escarlata, rojo fuego, esa es la traducción de la palabra, o serpiente, es el diablo o Satanás. Y dice que no puedo resistirme a decir que lo que señala aquí es tremendo, y lo señalamos en alguna enseñanza anterior. Dice que engaña al mundo entero. Y me gustó la definición de esa palabra, engaña, porque es la palabra griega planon. Bueno, no sé dónde irá la acentuación, si es planón o planon. Y significa errar, vagar, estar extraviado, deambular, un errante. Ese es el estado en el cual están las personas sin Cristo en sus vidas. Amén. Un estado de ambulantes, zombies. Están extraviados. Andan vagando, hermano. Tremenda la definición de esa palabra engaño en el griego. Es muy interesante, pues Dios, por el contrario, a diferencia de esa definición, a nosotros, a nuestras vidas nos da certeza, nos da propósito y le da sentido a nuestro vivir y a nuestro caminar diario. No andamos deambulando, no andamos errando, no andamos extraviados, sino que estamos caminando de manera clara, precisa, con propósito. Y eso debe verse reflejado en cómo vivimos.
Es lo que debiésemos transmitir a los demás. Si efectivamente servimos y adoramos a un Dios que no nos hace errar, que no nos hace vagar, que le ha dado sentido a nuestra vida, que nos sacó de estar extraviados, lo mínimo es que nosotros con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra vida, podamos transmitir eso a los demás, para que ellos también anhelen tener eso y salir de ese engaño, de ese estado de zombie, de errantes. Amén. Y ese es nuestro esfuerzo cada día por perfeccionarnos y que por medio de nuestros actos y con nuestro ejemplo podamos ser luz y llamar la atención y que la gente diga, yo también quiero eso. Yo también quiero experimentar eso. Amén. Amén. Y aquí también se nos señalaba que acerca de su cola, que arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esta bestia dice que tiene una cola que arrastra la tercera parte de las estrellas. Tercera parte. Eso, y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo hemos hablado en alguna enseñanza anterior, pero las estrellas hace alusión a los ángeles. Y cuando dice que este dragón escarlata, arrastra en la cola un tercio de las estrellas, quiere decir que tras de él arrastra un tercio de los ángeles que se rebelaron junto con él. El tercio de cuánto no lo sabemos, pero un tercio de millares seguramente. Entonces, para dar una conclusión a este primer punto, el Señor por medio del Espíritu está representando al enemigo de esta forma, una bestia, un dragón con 7 cabezas y con 10 cuernos, para retratarnos su actuar, su obrar a través de las edades, pasado, presente y futuro. Y las características de esta entidad denotan también diferentes facetas de poder, de su poder sobre el mundo. Es una recopilación de toda su obra satánica. Cuando usted ve este dragón, usted no puede pensar que Satanás tiene 7 cabezas y 10 cuernos y así. La Biblia le estaba representando una figura y una imagen para darle a mostrar su comportamiento, su actuar, su proceder a través de todos los tiempos. En esa figura se representa todo lo que él significa y ha transmitido a través de las generaciones. ¿Por qué habla de que su cola arrastra un tercio de los ángeles? Porque lo más bajo que se puede caer y tocar ese suelo o ese abismo es rechazar a Dios. O sea, no se puede caer más bajo, una persona no puede caer más bajo que el suelo. Póngale el límite que usted quiera a ese suelo, sea el abismo, sea la profundidad, sea lo que sea, él fue aquel que cayó lo más bajo posible. Y quienes cayeron con él también cayeron lo más bajo posible. Por eso dice que se arrastran. Y es por ello que se le atribuye la figura de una serpiente, como aquel animal terrestre que se arrastra, pues hermano. Es una parábola de alguna manera, en la cual el Espíritu nos está retratando a esta entidad como una serpiente. Pero no podemos pensar que en el huerto una serpiente le habló a una mujer. Está dándonos a entender que ese que se arrastra por haber rechazado a Dios, cayó lo más bajo posible. Y por eso se escogió ese animal de la naturaleza para retratarle. Y que su cola arrastre un tercio de las estrellas es que ellos siguieron su revuelta antes de la creación del ser humano. Y todo ser humano en estos días que rechace la gracia de Jesús, la gracia del Señor, también tarde o temprano terminará en lo más hondo, profundo, arrastrándose por el suelo por causa de la desobediencia y del engaño del pecado. Así es. Finalmente, digamos que el hecho que sea arrojado a la tierra junto con sus ángeles en este pasaje de Apocalipsis 12 nos muestra que efectivamente va a haber una invasión extraterrestre. Sé que es ir demasiado lejos, pero tiene sentido a la luz de la palabra. Aquí la Biblia, cuando habla de este dragón
con 7 cabezas y 10 cuernos, nos habla la palabra en el versículo 9 que fue lanzado a la tierra. Y fue lanzado con sus ángeles a la tierra. Y aquí hay todo un tema, porque cuando es lanzado dice que se levanta con gran ira. Y esa caída se produce después de una batalla que se produce en el segundo cielo contra el arcángel Miguel. Entonces, hermano, es demasiado, como es decir, demasiado lejos, le decía yo, decir que va a haber una invasión extraterrestre. Pero para nosotros, como hijos de Dios, para nosotros no son extraterrestres. O no son ovnis, desconocidos. Allí se representa a los ángeles caídos junto a Satanás. Ellos son aquellos extraterrestres u ovnis que gobiernan el segundo cielo y se manifiestan con todo engaño. Y no tengo ninguna duda, hermano, que van a ser arrojados a la tierra en un momento de la historia. ¿Cuándo? Para descifrar ese misterio es que yo le decía, ponga atención a las diademas. Porque ahí podemos entender un poquito y vamos a tratar en los siguientes estudios en algún momento descifrar o intentar descifrar en qué momento pudiera acontecer algo como esto. Y yo creo que es parte de un plan satánico. Bajo este punto, yo tengo aquí acerca de estos seres no identificados, extraterrestres. El 10 de diciembre del 2020 se volvió viral una entrevista del periódico hebreo Yediot Aharonot con un ex jefe del programa espacial de Israel, Haim Eshed. En esta entrevista que el diario le hizo a esta persona, el general retirado afirmó que los extraterrestres habrían llegado a un acuerdo con Washington para que no haga público los experimentos que realizan en la Tierra hasta que la humanidad esté lista para una noticia así. Este Jaime Eshed fue quien dirigió la unidad espacial del Ministerio de Defensa israelí durante casi 30 años. También aseguró que en las profundidades de Marte existe una base secreta subterránea que alberga representantes de la Alianza Alienígena, la Federación Galáctica y astronautas estadounidenses. La NASA emitió un comunicado negando la existencia de cualquier registro de vida extraterrestre. Noticias como esta, hermano, muy conspirativas, avistamientos y toda una gama de cosas asociadas a esta atmósfera extraterrestre que, por cierto, atrae a mucha gente. El otro día estaba con un amigo y me decía, no, yo creo en lo extraterrestre, me decía. Yo creo que hay algo que ver. Mi mismo padre también me decía, oh, viendo el History y el National, los extraterrestres, y de ahí venimos y nos crearon y cosas como esa, es muy habitual. La mente de las personas está muy trabajada en ese aspecto. ¿No le parezca una locura, hermano? Porque es un tema sumamente delicado. Y no es casualidad que la industria de la televisión, el cine, sea el contenido fuerte de muchas películas, una supuesta invasión. Películas, series, anime y muchas otras cosas. Entonces aquí hay un gato encerrado. ¿Amén? Amén. Y después le voy a contar algunas otras cositas frente a esto. Así que le mencioné todo esto porque Apocalipsis 12 nos habla de que ese dragón junto con todos sus ángeles caídos van a ser arrojados a la tierra. Y para nosotros ellos son los famosos extraterrestres, que no son otra cosa que los ángeles caídos. Amén. Antes de avanzar al siguiente punto, podemos decir que Apocalipsis 12 entonces lo describe como un dragón. Pero Apocalipsis 13 lo describe como una bestia. A priori parecieran ser el mismo ser, por compartir el hecho de que en Apocalipsis 12 el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis 13 es una bestia, no un dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos. A priori parecen ser el mismo.
Y aquí viene un punto muy interesante que Dios me incluyó en la enseñanza el día de ayer, que yo no tenía previsto, pero que tiene mucho sentido para entender esto. Y con esto nos va a quedar todo mucho más claro. Y el segundo punto importante que vamos a hablar hoy día es acerca de el cambio de forma. Cambiar de forma. Transformarse. ¿Correcto? Y para poder responder a esta pregunta, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Mire, yo en este momento quiero leerle el contexto completo de esta palabra para cualquier persona que en algún minuto vaya a ver este video, creyente o no creyente. Pues necesitamos, hermanos, que la sociedad conozca el verdadero y único mensaje de Cristo. Amén. Como una miel que no se deteriora. ¿Ok? Y de los versículos señalados que yo les dije que los busque, que son el versículo 13 al 15, extraeremos la verdad para este punto señalado acerca de cambiar de forma. Y para comprender mejor el contexto, yo le voy a leer este mismo pasaje, pero en una Biblia que es traducción directa del texto original griego. Porque esta pequeña Biblia es muy buena la traducción que hicieron. Y le voy a leer completo. Usted no lea, usted dedíquese a escuchar y a poner atención para que entienda el contexto de este capítulo 11, porque lo voy a leer entero, hasta el versículo 15. Pero si usted lo lee en su Biblia no lo va a entender, porque yo estoy leyendo otra versión. Por eso tiene que poner atención acá. Amén. Porque si lee ahí es muy complicado. Aquí lo expresa de manera más sencilla. Se titula Pablo y los falsos apóstoles. Pablo dice: ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Como quiera sea, sopórtenme. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puros, como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la devoción pura y sincera a Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron. Y un mensaje de salvación diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles a quienes ustedes siguen. Aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimientos. Y esto se los he demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿Será que hice mal en predicarles el mensaje de salvación sin cobrarles nada, humillándome yo para enaltecerlos a ustedes? Les he quitado su dinero a otras iglesias al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Y cuando estando entre ustedes necesité algo, nunca fui una carga para ninguno, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que necesitaba. Procuré no ser una carga para ustedes, y así seguiré haciéndolo. Tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo, como de que nadie me va a quitar este motivo de satisfacción en toda la región de Acaya. ¿Por qué hablo así? ¿Será porque no los quiero a ustedes? Dios sabe que sí los quiero. Pero voy a seguir haciendo lo que hago para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretextos para tener una satisfacción como la nuestra. Y aquí está el punto. Lo que le voy a leer, lo que vamos a leer en la versión nuestra y que yo le voy a leer en esta versión ahora. ¿En el 13? Sí, pero no lo lean todavía. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores
también se disfracen de personas de bien, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Amén. Esta es una reprensión que Pablo le hace a la iglesia de los Corintios en Grecia. ¿Por qué? La molestia de Pablo con esta iglesia es al permitir que sean engañados. Sean engañados por un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. Y sabemos bien que Pablo no cobraba por predicar la palabra. Eso lo expresa 1 Corintios 9:18. Entonces Pablo amonesta a estos creyentes por permitir falsos apóstoles, de los cuales hoy está lleno, hermano. La gente necesita conocer estas verdades de la palabra, porque la gente tiene otra idea del evangelio. Amén. Y ahora podemos leer, habiendo tenido claro el contexto, me pareció muy lindo el pasaje de esta versión, por eso se lo leí. Y ahora podemos leer en nuestra Biblia, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Y dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí hay una palabra interesante, que es la palabra griega metaschematizo. Metaschematizo, que significa cambiar de apariencia. Es la palabra que dice aquí, se disfrazan, y la utiliza 3 veces en estos 3 versículos. Dice que estos apóstoles fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y esa palabra disfrazarse es que cambian de apariencia. Se disfrazan, se transforman. Amén. Para mostrar algo que no son, hermano. Así es, Señor. ¿Qué rescatamos de aquí? Que es sumamente importante. La capacidad que tiene el enemigo de cambiar de forma. Por eso se llamaba cambiar de forma. Su capacidad para transformarse. ¿Por qué? Porque parte del plan de las tinieblas y de esta invasión extraterrestre que yo le comenté anteriormente es disfrazarse como ángeles de luz y engañar a gran parte de la humanidad. No van a venir aquí como las películas, a destruir la tierra y con caras horrendas. No, hermano. Él y sus servidores, todos los caídos, pueden cambiar de forma y aparentar ser buenos, ser seres de luz. Y recuerde, Tesalonicenses, cuando habla de que cuando se manifieste el inicuo, será con gran poder, prodigios y señales milagrosos de engaño y de iniquidad. Amén. O sea, es un engaño pero tremendo que usted no dimensiona. La Biblia lo expresa, pero usted no puede situar claramente el contexto de ese engaño tan grande que ya estamos viviendo. Amén. Así es. Gracias. Entonces, ¿qué rescatábamos de este segundo punto? El cambiar de forma. Porque aparentar ser luz, aparentar ser buenos. ¿Y esto con qué tiene sentido? Con una pila de ideas acerca de una federación galáctica que anda por ahí volando, una hermandad blanca, los maestros ascendidos, y todos estos chamanes, gurús y guías espirituales que son iluminados y que recibieron enseñanzas del Tíbet y de allá del Dalai Lama y tantas otras cosas, todos estos pseudo iluminados que aparentan ser piadosos, son parte de la estrategia satánica, hermano. De hecho, en internet y en la sociedad está muy también de moda que existe una federación de seres de ángeles de luz, que son todos bonitos, rubios, blancos, ojos azules, hermosos, que se están contactando con las personas y que pronto van a aparecer. Todavía no pueden, pero van a aparecer, les dicen, y se contactan telepáticamente en regresiones, estos maestros ascendidos y todas estas cosas. Y le voy a contar alguna cosita interesante de dónde vienen las raíces de estos movimientos.
y no la voy a alargar mucho, pero le voy a contar acerca de dos personas, brevemente. Una de ellas es Elena Blavatsky. Toda esta gente tiene relación con los movimientos de la nueva era. ¿Qué tiene nueva era con relación con nuestro estudio? Nuevo orden, Amén. nuevo mundo, nueva conciencia. Esta nueva era se sustenta en la teosofía. Teosofía. La teosofía significa Dios y sabiduría. Es una doctrina mística que admite el conocimiento de Dios mediante la comunicación directa con el mundo del más allá. Este movimiento teosófico, mis queridos hermanos, es la base del movimiento de la nueva era y de la religión mundial que va a unir todos los pensamientos. Que en algún minuto podremos hablar con mayor profundidad. Y esta Elena Blavatsky, que nació en el 1831, fue la cofundadora junto a su amigo de la Sociedad Teosófica en 1875, y obtuvo gran cantidad de seguidores internacionales por ser la principal teórica de la teosofía. Viajó por el mundo y señaló conocer grupos espirituales, los maestros de la sabiduría antigua, quienes la enviaron al Tíbet. Y allí fue entrenada, dice ella. Lo curioso es que algunos críticos y biógrafos dicen que estas visitas fueron ficticias, que nunca existieron. Y dentro de las cosas que se señalan aquí, dice que se mudó a Estados Unidos en el 1873 y llamó la atención como una medium espiritista. Y ella definió la teosofía como la síntesis de la religión, la ciencia y la filosofía. Hermano, es tremendo porque esta teosofía reúne la religión, la ciencia y la filosofía. Y si miramos en la palabra, algunos de los focos más fuertes de engaño sobre el mundo entero son la religión, yo creo que es la madre del engaño, la ciencia, que el mismo Pablo dice en Timoteo, ten cuidado con la falsa ciencia, y hoy en día la ciencia está tomada. El pensamiento científico, que es un pensamiento crítico, hoy no existe. Hoy hay que asumirse al relato y repetir lo que ellos dicen. No hay pensamiento crítico. Así es. Y la filosofía. Otra cosa que la palabra nos dice. Cuidado, no os engañéis con filosofías. Amén. Y la otra que figura aquí, aparte de esta Madame Blavatsky, es también una escritora de más de 25 libros, Alice Ann Bailey. También participó de este tema de la teosofía, es moderna, es contemporánea a la primera que les mencionaba. Dice que la mayoría de sus trabajos les fueron dictados telepáticamente por un maestro de sabiduría, referido como el tibetano, y fue una de las primeras en acuñar el término New Age, nueva era. Así que dentro de la sociedad, mis queridos hermanos, hay una serie de corrientes de pensamiento, de ideologías, acerca de instalar una nueva era para el ser humano. Unifiquemos las religiones y hagamos una ensalada. Y pronto vienen los ascendidos, los maestros espirituales y todos aquellos superiores que están en posiciones elevadas esperando manifestarse a la humanidad para traer esa nueva era. Todo esto, mi hermano, va a acontecer como parte de ese plan de las tinieblas para instaurar el nuevo orden mundial, y la gente ya está más o menos bien adoctrinada para seguir ese camino. Muchos de ellos. Y eso tenía relación todo con la capacidad que tiene Satanás de cambiar de forma, de adaptarse a las culturas, de adaptarse al pensamiento, de adaptarse al contexto, de adaptarse a una serie de situaciones para sostener sus mentiras. La misma mentira del inicio de la creación es la misma que está vendiendo hoy en día, de que somos dioses, bla bla bla, y tantas otras tonteras. Que decretemos, que declaremos que en nuestra boca está la prosperidad y tantas otras cosas que tienen algo de la escritura, pero ese algo no las hace verdad, son mentiras. Amén. Para que sea una verdad tiene que estar completa. Sí, Señor. Así que un tercer punto
acerca de todo lo que hemos hablado de Apocalipsis 12 y 13 para comprender la pregunta raíz de todo este estudio es qué significan las 7 cabezas de esta bestia. Si leemos Apocalipsis 17, versículo 3, la descripción que nos da Apocalipsis 17 es la siguiente. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Amén. Mire cómo la describe aquí. Mire, hagamos un resumen. Primero, en Apocalipsis 12 era un dragón escarlata. ¿Correcto? Amén. Luego en Apocalipsis 13, que es la base de nuestro estudio, es una bestia. Y ahora en Apocalipsis 17 es una bestia escarlata, ¿o no? Sí. ¿Y qué comparten en similar las tres? Bestia. Es que las tres tienen 7 cabezas Y 10 cuernos. y 10 cuernos. La conclusión Es la misma. es la misma. Es Satanás en los 3 pasajes. Así es. Amén. Y ahí se le da sentido a lo que le señalé en el punto 2, su cambio de forma. Cómo se ha ido cambiando su forma a través de las edades. ¿Correcto? Y esto es complicado, pero lo iremos explicando más en futuros estudios. Dice, es por esto que la palabra la retrata bajo una especie de cambio de apariencia, pues ha ido operando de diversas formas a través del tiempo. Pero la conclusión a la cual llegamos es que es la misma. Representa todo el obrar de Satanás. Y aquí me voy a adelantar un poquito, ya que lo que hemos hecho, mis queridos hermanos, es tomar el pasaje de Apocalipsis 13, comprender mejor esta bestia con 7 cabezas y decir, ¿dónde aparece esta bestia? O estas 7 cabezas y estos 10 cuernos. En Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17. Ahí están los 3 pasajes. Pero lo complicado era que aquí me dice que es un dragón escarlata, acá me dice que es una bestia y acá me dice que es un dragón escarlata. ¿Son lo mismo? Llegamos a la conclusión que son lo mismo y que el enemigo va cambiando de forma y de estrategia a través de las edades. Por eso se va representando de distinta manera, pero conserva una figura. Entonces, si trazáramos una flecha de tiempo, esto lo voy a incluir, pero lo vamos a ver en otro momento. La primera forma del enemigo sería la de Apocalipsis 17. Que es la bestia, es el dragón, es la bestia escarlata que la monta una mujer. Dijimos que esa mujer era el sistema religioso. ¿Por qué? Porque a través de todos los tiempos, el enemigo, su obra más satánica y más poderosa ha sido tomar las religiones para engañar al ser humano. Luego, esto lo vamos a descifrar en el futuro estudio. Luego está su forma de Apocalipsis 12. Cuando tiene 7 diademas en las 7 cabezas. Esa sería como una forma posterior. Y ojo, que ahí nos habla de que va a ser arrojado a la tierra. ¿En qué momento va a ser arrojado Satanás a la tierra con sus ángeles? Y creemos que esto tiene relación con una invasión extraterrestre supuestamente, que yo personalmente creo que tiene relación con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seamos sacados de este mundo y trasladados al cielo, la única excusa más clara, más potente que se me viene a la mente para explicar ese misterio y ese caos que queda en la humanidad es decir, se lo llevaron. ¿Bajo qué excusa y qué pamplina? No lo sé. No, que estos fueron los que nunca ascendieron. Estos no cambiaron de conciencia. Estos se quedaron en la antigua. No fueron progresistas.
Y eso lo podemos entender por la diadema, hermano. Las 7 cabezas con la diadema nos está mostrando un tema de tiempo. Y la última es la de Apocalipsis 13, que es ya el gobierno de la bestia, del nuevo orden mundial. Porque ahí las diademas ya no están en las 7 cabezas, están en los 10 cuernos. Pero eso no lo vamos a explicar ahora. Es para que usted se familiarice un poco con estos temas. Davidcito, una preguntita. ¿Por qué sería primero Apocalipsis 17 y después serían los... Es bueno que me pregunte eso, porque no importa que grabe más. Porque en Apocalipsis 13, que es el tema del nuevo orden mundial y de nuestro estudio, la mujer que representa al sistema religioso no está montando la bestia. ¿Por qué no está montando la bestia? Porque cuando se manifieste el gobierno del anticristo final, los últimos 3 años y medio, la adoración va a ser a él. Él se va a hacer pasar por Dios. No va a necesitar de ninguna religión que diga no, que Buda, que Confucio, que Jesús. No, chao, todo esto no sirve. Yo soy Dios, yo los creé. Adórenme a mí, a la bestia. Por eso ya no necesita que la mujer le monte. Que la mujer esté montando la bestia significa que el poder religioso está ejerciendo poder sobre él, que es su estrategia. Pero cuando la elimina en Apocalipsis 13 ya no es necesaria. La va a desechar. Y el mismo Apocalipsis 17 nos confirma que la va a desechar y esta mujer va a ser quemada. Y creemos que eso tiene relación con la Iglesia Católica y el Vaticano. Y en Apocalipsis 12 es posterior porque aquí es arrojado a la tierra. Ahí tiene relación con algo que va a pasar, que la Biblia nos describe, una lucha en el segundo cielo, un combate entre el arcángel Miguel y estos caídos. Y creo que eso tiene relación mucho con el tema de la invasión que les cuento. Por algo se promueve tanto a la sociedad. Así que el hecho de que permanezcamos más tiempo analizando en profundidad estas 7 cabezas puede ser un poco latero en algún minuto, pero es que de este tema nos arroja demasiada luz, hermano, para que podamos tener una mejor comprensión de Apocalipsis 13 y de todo el estudio. Amén. Entonces, el cuarto punto que tenemos que ver ahora, son 5, es dejar en claro algo. La bestia y el dragón no son lo mismo. No se confunda. Son distintos. Bueno, hermanos, me vi en la necesidad de explicar este cuarto punto de manera más personal, porque ese día de la enseñanza creo que se pudo haber generado un poco de confusión. Entonces le quise dedicar una sección aparte a este cuarto punto para que se comprenda de manera más amplia y clara. Entonces, en los 3 puntos anteriores dimos a entender que esta figura, con esta bestia, este dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, estas 3 representaciones que nos da Apocalipsis, a priori pareciera que son la misma. Pero si leemos en Apocalipsis 13, versículo 2, que recordando que Apocalipsis 13 es el pasaje de nuestro interés, donde se señala aquel último gobierno, ese nuevo orden, si leemos este versículo nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En este pasaje, la escritura nos hace una distinción entre la bestia y el dragón. Ya aquí la revelación es mayor a lo que ya hemos hablado, y de aquí se abre otra idea quizás más amplia y nueva. Y tiene relación con este cuarto punto, donde podemos apreciar que la bestia y el dragón no son lo mismo. A priori parecía que sí, pero con este antecedente develamos que no. ¿Y cómo lo podemos entender?
La bestia es un principado satánico. En base a unos estudios anteriores hablamos de Daniel capítulo 10, donde se hablaba del príncipe de Grecia, del príncipe de Persia, que eran principados satánicos en las regiones celestes en el segundo cielo, que ejercieron gran poder y dominio a través de estos imperios. Pero esta bestia de Apocalipsis 13 es una bestia que sube del abismo. Es un principado infernal que se menciona en Apocalipsis 11. Y aquí la escritura nos dice que el dragón Satanás, ese dragón escarlata, le entrega su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, cuando llegue el último gobierno mundial, de alguna forma es que Satanás deja de ejercer ese dominio directamente él, como ese príncipe de la potestad del aire, como esa entidad maligna y perversa que siempre ha estado detrás del pueblo genuino de Dios, deja su posición y la concede a la bestia, a este principado, para que este principado demoníaco se pose sobre el anticristo, sobre el cuerno pequeño, a instalar su gobierno, ese nuevo orden mundial que dura 42 meses o 3 años y medio. Y conforme a lo que hemos estudiado y a las distinciones que hemos hecho, donde dijimos anteriormente que Apocalipsis 17, la mujer sobre la bestia escarlata, es el sistema religioso a través de todos los tiempos, que incluso sigue activa, porque todavía la religión sigue ejerciendo un gran poder en el mundo y de eso somos todos testigos. Luego se le dice que es un dragón escarlata, o sea, ya no está la mujer, y al final es una bestia solamente. Lo que me llamó la atención y lo quiero agregar es que ¿por qué en todas las edades, desde Egipto hacia adelante, hasta nuestros días, por más de 4000 años, le llama bestia escarlata? ¿Por qué no le dijo dragón escarlata? Atribuyéndole todo ese poder y ese dominio a Satanás. Porque la bestia, si lo leemos en Apocalipsis 17, dice que Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué le dijo bestia escarlata a esta mujer que monta esta bestia escarlata? Porque esta bestia operó en el pasado, operó en algún momento de la historia. Por eso la incluye y dice que va a resurgir. Entonces, la figura, en definitiva, de este dragón escarlata, de esta bestia escarlata, combina la obra de Satanás a través de todas las edades y también la aparición de una entidad, un principado que se denomina la bestia, que sube del abismo, que operó en el pasado y en Apocalipsis 13, para establecer ese nuevo orden mundial, volverá a subir para posarse, a ejercer ese último gobierno mundial, seguramente sobre el anticristo, sobre ese cuerno pequeño. Y el pasaje que también nos confirma que son dos entidades distintas, el dragón y la bestia, que a priori parecían ser la misma, está en Apocalipsis 19 y 20, cuando ya Cristo viene en su segunda venida a instalar su reino y a pelear contra los ejércitos de la tierra, contra el falso profeta y contra la bestia, que eso lo podemos leer en Apocalipsis 19, del 17 al 21. Allí la palabra nos señala que los primeros que van a inaugurar el lago de fuego, donde van a ser atormentados con fuego y azufre todos los impíos, los primeros que son lanzados son la bestia y el falso profeta, estas dos entidades. Y después, la continuación en Apocalipsis 20, del versículo 1 al 3, nos dice que el dragón es atado por 1000 años, Satanás, durante el gobierno de Cristo. Ese milenio que esperamos participar y heredar con todos los santos, con todos los justos. Entonces ahí también la palabra nos da una distinción clara entre la bestia y el dragón.
siendo el dragón Satanás, que ha estado involucrado en Apocalipsis 17, por eso dice escarlata, porque está representando el color rojo fuego del dragón, y también la bestia, porque la bestia participó en algún momento de esos imperios de ese tiempo, de esas 6 primeras cabezas, tuvo alguna aparición en el pasado. Luego nos dice que es un dragón escarlata, no dice bestia, porque ahí es cuando Satanás es arrojado a la tierra con todos sus ángeles y la bestia sube del abismo para posarse sobre el anticristo, y ahí comienza el gobierno de la bestia. Que dice Apocalipsis 13, que no le dice ni dragón ni escarlata, sino que lo denomina bestia, sin apellido y sin mencionar al dragón, porque Apocalipsis 13, 12 nos dice, perdón, Apocalipsis 13, versículo 2 nos decía, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Allí es cuando Satanás, todo ese dominio y esos reinos que le ha prometido a Cristo, que ha ejercido a través de las edades, que lo vamos a entender en el 5.º punto, en el que viene a continuación, todo ese poder, ese dominio y todas las cosas que le ofrece a los seres humanos a cambio de esa adoración, se lo concede todo a la bestia. Por eso en Apocalipsis 13 no menciona la palabra ni dragón ni escarlata, sino solo bestia, porque es cuando la bestia que sube del abismo recibe todo este poder de Satanás para sentarse él sobre el último gobierno mundial. Y ahí podemos entender más claramente que son dos entidades distintas. Así que espero que se entienda, y de paso señalar y decirles que los siguientes estudios, todas estas cosas que quizás en algún minuto pueden parecer un poco complejas, yo te aseguro que las vas a entender bien, que van a quedar muy claras, y sobre todo en el siguiente estudio, en el 11, ese es muy completo, y yo creo que allí todas las dudas y las cosas van a cobrar sentido. Y si queda alguna duda, bueno, ahí está el canal, me pueden preguntar, así que no hay ningún inconveniente. Cada día nos esforzaremos por seguir predicando y enseñando la verdad y descubriendo estos asuntos tan interesantes. Bendiciones, y espero que esta pausa y esta explicación un poco más explícita sea de bendición para no crear confusión en nosotros y caminar junto a la par hacia ese propósito que Dios quiere. Bendiciones. El último punto, yo creo que es necesario que lo dejemos aquí, y la siguiente enseñanza ya nos metemos de lleno en esto, que tiene relación con las 7 cabezas, interpretarlas más claramente. Tiene que tener paciencia en esto, porque son temas tan delicados y tan profundos que no podemos llegar e interpretarlos. Hay que ir parte por parte y pieza por pieza. Primero hay que entender que se le representa con toda esta forma, porque está representando toda la obra de Satanás. Ahora me va a entender. Mire, leamos este pasaje y con esto sacamos la última conclusión, y espero que aquí pueda quedar un poco más claro. Leamos Apocalipsis 17, versículo 7. Pero yo leería, no para no leer tanto, Apocalipsis 17, versículo 9. Versículo 9 y 10. Para no leer el contexto entero. Enfoquémonos en leer lo que tenemos que estudiar, que son las 7 cabezas. Dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Está describiendo la bestia que vio en el capítulo 17, este dragón, esta bestia escarlata. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La respuesta aquí la está dando, servía la carta. Las 7 cabezas son 7 montes y son 7 reyes. Pero yo le voy a agregar algo. No son 7 reyes directamente, son 7 reinos. Las cabezas de esta bestia, de este dragón, de esta entidad, son 7 reinos sobre los cuales Satanás ha ejercido
su mayor dominio y poder satánico. Se los dije hace 2 enseñanzas anteriores. Y esto lo podríamos confirmar, no vamos a buscar los pasajes, pero ¿se acuerdan cuando leíamos Daniel? Y Daniel decía que la piedra que cae del cielo fue hecha un gran monte, la piedra que derriba la estatua fue hecha un gran monte, que no será jamás destruido. Un gran monte que representaba el reino de Cristo. Por lo tanto, las cabezas representan montes, dice Apocalipsis. Y los montes que representan reinos. Así que cada cabeza de esta bestia y de este dragón es un reino sobre el cual Satanás se ha venido a sentar con gran poder. Y también leíamos Isaías capítulo 2, donde dice que el monte de Dios va a ser confirmado por sobre todos los montes. Porque el reino de Cristo, cuando venga en su segunda venida, va a ser por sobre todos los reinos terrenales. Con esos pasajes nosotros podemos sustentar y defender la idea de que las 7 cabezas, como dice aquí, son 7 reyes. Es decir, son 7 reinos. Porque yo les decía que el dragón o esta bestia representa el obrar del enemigo a través de todas las edades. Porque cada cabeza ha sido un reino. La primera, esto se lo voy a demostrar con los pasajes porque tiene que ser demostrado, no puede ser así porque yo lo digo. Tiene que tener un sustento bíblico. La primera cabeza de ese dragón o de esa bestia fue Egipto. Partamos al inicio de la historia del ser humano. Pasa la Torre de Babel, Adán, Noé, y la primera gran obra satánica del enemigo sobre la simiente de Jesús, sobre la descendencia de Abraham, fue perseguir al pueblo hebreo en Egipto. Egipto fue el reino. Ahí está la primera cabeza. Luego de Egipto, ¿quién vino? Asiria. ¿Por qué Asiria? Porque dice la palabra que esta bestia persigue a los santos, que esta mujer se saciaba con la sangre de los mártires, de los santos y de Jesús. Entonces, tiene que ser, cada reino que interpretemos tiene que ser un reino que fue perseguido por Satanás. Y sabemos que en la antigüedad los reinos que Satanás, el enemigo que Dios reprenda, persiguió, fueron los reinos de descendencia hebrea. No fue a perseguir a los turcos, ni a Irán, ni a nada. Se encargó de perseguir a la simiente de Jesucristo, de donde vendría el Salvador. El primer reino fue Egipto. Ahí está la primera cabeza. La segunda cabeza donde vino a ejercer poder, Asiria. Porque Asiria fue el que conquistó el reino del norte. Todo un estudio que hicimos en el pasado. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Las 2 tribus cuando se dividieron. amén. Y las otras 4 cabezas ya las conocemos, porque ya las hemos estudiado. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obró Satanás, el dragón, en estas 6. La mujer se sentó sobre la bestia en estas 6. Porque a los egipcios los engañó y eran enfermos de religiosos. Los asirios eran enfermos de religiosos. Los griegos, los medos, los romanos, todos eran religiosos. El poder religioso ejercía poder junto al poder político. En la sexta cabeza, Roma, el poder político y el poder religioso crucificaron a Cristo. ¿Va entendiendo un poco más? Amén. La séptima aún no ha venido. Por eso Apocalipsis 12 ve 7 diademas, porque ya se cumplieron las 6 anteriores y está la séptima. Cuando venga el séptimo, yo creo, y se lo voy a demostrar más adelante, va a ser ese gobierno de los 10 reyes y los 10 dedos. Y el último, cuando ve los 10 cuernos con las 10 diademas, es cuando ya recibe el gobierno la bestia. Esa es la secuencia. Han pasado 6. Y acuérdense lo que dijimos en la enseñanza anterior, o sea, alguna enseñanza de atrás, que con la profecía de Daniel se pausó la historia y Daniel está esperando que se abran los libros para que se presente el último gobierno. Esa es la séptima cabeza. Y ahí viene la séptima cabeza, que son los 10 cuernos, y después el cuerno pequeño que es el anticristo. Amén. Obvio.
Así que, hermanos, hoy día, bueno, Dios mediante, sean todos edificados con la palabra. Estuvimos ahí explorando un poquito más acerca de todo esto. Y la otra enseñanza intentaremos dar respuesta con más claridad a esas 7 cabezas como lo describe la Biblia, porque el lenguaje que usa aquí la escritura es difícil. Es complejo aquí como representa Apocalipsis 17, entonces hay que tratar de trazarlo con mucha claridad. Yo creo que la siguiente enseñanza iremos reforzando ciertos temas y lo entenderemos mejor. Pero creo que se pudieron aprender algunas cositas y eso hay que rescatarlo. Que Dios les bendiga. Amén.